Estás escuchando CírculoCulturalRadio.com. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística. La historia de la radio en México. El 17 de septiembre de 1902, Porfirio Díaz, entonces presidente de México, anunció en el Congreso las primeras pruebas de telegrafía sin hilos en Veracruz. Durante los siguientes 4 años, la Dirección General de Telégrafos Nacionales instalaría transmisores en diversas partes del país. Para 1911, la red de Radio Nacional contaba con 9 estaciones que aseguraban la comunicación con otras naciones del continente, número que iba a seguir creciendo en los siguientes años. En 1916, Alemania le regaló al gobierno de Venustiano Carranza un radiotransmisor telegráfico de 200.000 watts que se instaló en el bosque de Chapultepec. A esta emisora se le conocería como la inalámbrica de Chapultepec. El 31 de octubre de ese mismo año, la radiotelegrafía formaría parte ya de una constitución formulada por Venustiano Carranza. Pero en 1919, el ingeniero Constantino de Tárnava, mejor conocido como el iniciador de la radio en nuestro país, instala la primera estación experimental en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y años más tarde, su proyecto radiofónico se fortalece al inaugurar la emisora CYO, después conocida como la XEH. Entre los años de 1910 y 1920, cuando había terminado la Revolución Mexicana, pero todavía continuaban las luchas obreras y campesinas, había un interés de establecer y desarrollar los medios de comunicación. Esto era particularmente importante para captar a miles de personas del auditorio y poder usar el poder de la publicidad, la propaganda y la persuasión para poder crear el México del futuro, donde hubiera un proceso de estabilidad social, política y económica. En agosto de 1921, el general Álvaro Obregón, presidente de la República, visita el estado de Veracruz, con motivo del centenario de la firma de los Tratados de Córdoba, mediante los cuales se oficializa la independencia de México. Durante las fiestas conmemorativas se llevan a cabo fiestas populares, desfiles militares y de carros alegóricos, demostraciones de aviación, carreras de autos, funciones de teatro, cine, conciertos y por primera vez en México, transmisiones radiofónicas. La historia. En este contexto, la radio tuvo un papel fundamental en México. Las primeras transmisiones datan de entre 1921 y 1923, cuando las radiodifusoras fueron creciendo en número y potencia, tanto en amplitud modulada AM o en frecuencia modulada FM. En septiembre de 1921, para conmemorar la Declaración de Independencia de México, se instala en los predios aledaños al sitio en que se construye el Palacio Legislativo, hoy la estructura que se conoce como Monumento a la Revolución, la Exposición Comercial Internacional del Centenario. El día 27 de ese mes
La Dirección General de Telégrafos instala un aparato transmisor de radiotelefonía cuyas señales se captan en algunos sitios de la ciudad, como por ejemplo en Chapultepec, donde se localiza una estación inalámbrica propiedad del gobierno. Al frente de la transmisión están los señores Agustín Flores, inspector de estaciones radioeléctricas de la Dirección General de Telégrafos, y José D. Valdovinos, trabajador de esa dependencia. Ofrecer entretenimiento, noticias, comentarios y música, que a diferencia de la prensa o el cine llegaba directamente a los hogares. El locutor se acercaba a la intimidad de las familias, los atraía, los entretenía, los informaba y con esa manera de hablar con toda propiedad, pausadamente, con una voz perfecta y seductora. Los anuncios comerciales también iban formando parte de la ideología y la vida de las familias mexicanas. Hoy, en La Voz de Nuestras Raíces, hablaremos de una estación de radio inolvidable. Acompáñenos a viajar al pasado para platicar sobre la XEW. Soy Miranda Loca de la Maceta y los saludo. Estamos transmitiendo desde Casa Círculo, aquí en Redwood City, California. Y saludo también a mis compañeras, Estela Carapis. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Espero que este programa les guste muchísimo porque es un programa muy bonito y con mucha nostalgia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí nuevamente a la 1 de la tarde, como todos los miércoles, en La Voz de Nuestras Raíces, y este programa, bueno, pues se lo dedicamos a todas las personas que han estado insistiendo en que se haga un programa sobre la XEW, y como ya lo mencionó Estela, es un programa lleno de nostalgia y de recuerdos, y por supuesto, pues como todos los miércoles, tenemos aquí nada menos que la pregunta del día. Esta es la pregunta del día. ¿Qué es lo que más te gusta oír en la radio? Bueno, pues ya saben, estamos en Facebook, en Twitter, en nuestros lugares, en nuestras paredes personales, y estamos esperando sus comentarios, pero antes vamos a tener, por supuesto, nuestra sección favorita, que ya está casi aquí a punto y estoy un poco ciega, así es que van a tener que aguantar un poquito de problemas porque no veo nada. Pero todo es la gustadísima sección para los bien hablados, no mal hablados, para los bien hablados, para los que quieren expandir su vocabulario y quieren conocer un poco más de lo que vamos a platicar aquí. Ustedes saben que esta sección tiene que ver con las palabras que usamos en este programa. Algunas son un poco más como rimbombantes o domingueras, pero esta no es dominguera. ¿Cómo podemos decir que es de miércoles? Miércolera. Miércolera. Es una palabra miércolera. Bueno, pues esa es la... La palabrota. Así es, la palabrota, que hoy va a ser imagen auditiva. Imagen auditiva es un término que se utiliza para nombrar a las imágenes que gracias a los sonidos podemos recrear en nuestra mente. La radio, con sus efectos especiales, estimula nuestra imagen auditiva y con el puro sentido del oído podemos emocionarnos, enamorarnos, indignarnos, preocuparnos y conectarnos con todas nuestras emociones. La historia de la radio en México. La noche del 27 de septiembre de 1921, el joven Adolfo Enrique Gómez Fernández pone a funcionar con la ayuda de su hermano Pedro un transmisor de 20 watts de potencia. Los Gómez Fernández, que contaban con el patrocinio del empresario Pedro Barra Villela para sus experimentos, instalan el equipo marca The Forest en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México y transmiten desde ahí un breve programa radiofónico integrado por 2 canciones. Colaboran en esa emisión el tenor José Mojica, quien interpreta Borrey de Paolo Tosti, y la niña María de los Ángeles Gómez Camacho, hija de Adolfo Enrique Gómez Fernández, que entona Tango Negro de Belisario de Jesús García.
La emisora de los hermanos Gómez Fernández se mantiene en el aire desde el 27 de septiembre de 1921 hasta enero de 1922. En ese lapso, transmite todos los sábados y domingos de las 20 a las 21 horas. Primero hablaremos de los primeros intentos de radio en México. El aparato emisor tenía la superpotencia de 20 watts. ¿Qué tiempos aquellos? Era nada, 20 watts. La hazaña fue lograda por el técnico Enrique Gómez y en esa fecha se fundó una emisora conocida popularmente como la Estación del Dr. Gómez, que transmitía solo los sábados y domingos de las 8 a las 9 de la noche. Y su existencia fue muy breve y dejó de funcionar un año después, en 1922. El 14 de septiembre de 1923 salió al aire una radiodifusora perteneciente a la fábrica de cigarros El Buen Tono. Bueno, y Antonio Martínez Cue dijo por radio un 15 de septiembre de 1923, la gran fábrica de cigarros El Buen Tono, siempre progresista y queriendo ofrecer un servicio más, no ha omitido esfuerzo alguno para instalar una potente radiodifusora con 500 watts de potencia. Es la primera que se instale en México y la más fuerte de América Latina. Llevará a todos los ámbitos del continente las palpitaciones de la vida mexicana a través de sus artistas, los que serán portadores de las actividades de toda índole en la extensión de la República. Pasados varios años, aquella difusora se convirtió en la XEB, por lo que se considera como la más antigua de México. El 10 de marzo de 1924 se inauguró la radiodifusora CYX, propiedad del periódico Excelsior, la que salió al aire durante un tiempo considerable. La época que se conoce como la de los pioneros de la radio comprende los años de 1921 a 1930. En los años 30 dio comienzo la radiodifusión con las características comerciales que se siguen perfeccionando hasta la fecha. La inauguración se da el 14 de septiembre de 1923. Podríamos decir que esa es la fecha de inicio, porque se transmite de manera diferida los resultados de una pelea de box. Ya el concierto inaugural propiamente dicho se da el 15 de septiembre de 1923 y a partir del día 23 de septiembre del 23 las transmisiones se realizaron de manera regular. Se hacían por lo general en las noches con conciertos musicales, con breves espacios noticiosos y algunos comentarios de personalidades, presencia de músicos importantes de aquel tiempo como Manuel M. Ponce, por ejemplo. Lo fundó la compañía cigarrera del Buen Tono con la finalidad de vender sus productos, sus cigarrillos. Esto fue, digamos que, el objetivo inicial, pero ya al salir al aire y al ver la aceptación del público, se dieron cuenta de que tenían que dar algo más que anuncios de cigarrillos. Entonces crearon ya conceptos culturales, musicales y noticiosos. El gerente de la emisora fue José Reynoso, un ingeniero quien firmó la Carta Magna en el año de 1917. La época de oro de la emisora, en cuanto a un lugar donde llegan los artistas que después fueron famosos, se ubica entre 1929 y 1945 aproximadamente. Se presentan ahí, entre otros, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, que fue gran estrella, Juan Arbizu, Agustín Lara, pero también surgen grandes artistas como Miguel Prado, el compositor, como Pedro Infante. Cambia, ya no es la compañía cigarrera del Buen Tono, es un empresario, Luis Martínez Vértiz, así se mantiene durante varios años. Los cambios más sustanciales se dan entre 1957 y 1968, cuando los empresarios Azcárraga compran la emisora. Y en los últimos 30 años, creo que fue algo que yo históricamente considero de gran importancia, porque eso le permitió a la B seguir manteniendo esta característica de radio pública y cultural cuando la toma el Instituto Mexicano de la Radio.
¿Esto por qué sucede? Bueno, pues porque al formar parte original del Grupo Oro, pues Grupo Radio Fórmula, que prácticamente queda en manos del gobierno, porque Rogelio Azcárraga no puede solventar algunos gastos. Antes era más musical la programación y muy deportiva. Se especializaba en controles remotos y narraciones de peleas de box, de